Lucía Yepes venció hoy a 3 rivales. Pasó a la final de lucha y disputará mañana la medalla de oro con la japonesa Kari Fujinama, mientras en Quevedo su familia vibró con las peleas. En París y Ecuador se celebra el triunfo de los marchistas Daniel Pintado y Glenda Morejón, quienes ganaron medalla de plata en la maratón de relevos mixtos en los Juegos Olímpicos. El presidente Noboa entregó 53 carros blindados a la Fuerza Terrestre. Aseguró que permanecieron parqueados y sin uso desde enero, aunque no aclaró que para operar debían primero ser equipados. El exministro del Deporte de la Revolución Ciudadana, Raúl Carrión, fue sentenciado a 8 años por corrupción en un contrato. 500,000 usuarios del régimen simplificado RIMPE tienen nueva fecha para pagar el impuesto desde este año. En la tercera entrega de Niños destruidos por la mafia, el testimonio de un profesor da cuenta de cómo las mafias se cuelan en los centros educativos y reclutan a los menores según sus destrezas. La dictadura de Nicolás Maduro va por los dirigentes opositores en una operación que denomina Tun Tun y los detiene sin órdenes de allanamiento ni boletas de encarcelación. En Brasil, una cárcel de máxima seguridad utiliza gansos para controlar a los presos y Televistazo les explica por qué. De cara al feriado de 3 días, Televistazo muestra dónde comer rico en algunos puntos del país y actividades de entretenimiento al aire libre. Miércoles 7 de agosto de 2024, amigos. Buenas noches. Fecha histórica para el deporte ecuatoriano. Gracias a Daniel Pintado y Glenda Morejón, quienes hoy se llevaron la medalla de plata en la maratón relevos mixtos de la marcha en los Juegos Olímpicos de París. Con esta gran noticia comenzamos. Bienvenidos. Francia, luz de campeones. Ha sido una jornada trascendental para el deporte ecuatoriano. También Lucía Yepes triunfó en 3 combates y aseguró una nueva medalla para el país. Nos enlazamos en vivo con Luigi Marquele para que nos cuente cómo la luchadora llegó a la pelea decisiva. Hola, Luigi. Muy buenas noches, Juan Carlos, amigos televidentes, el gusto de acompañarlos desde la capital francesa, donde se desarrollan estos Juegos Olímpicos y donde hoy se vivió una jornada histórica para el deporte ecuatoriano. Medalla de plata en la prueba de marcha mixta, marcha por equipos con Glenda Morejón y Daniel Pintado, y también Lucía Yepes, quien aseguró medalla. Será de plata, será de oro, eso lo sabremos mañana, pero por primera vez en la historia Ecuador estará en una final de un deporte de combate, un deporte de contacto, con Lucía Yepes en los 53 kilogramos de la lucha femenina. Y arrancamos por ahí, hablando de Lucía Yepes y esta prueba donde llegaba como una de las favoritas, la número 1 del ranking mundial, fue superando los octavos de final, los cuartos de final, la semifinal, y ahora se tendrá que enfrentar ante la japonesa Kari Fujinama en la lucha por el título de campeona. En Manabí, las Fuerzas Armadas recibieron 51 vehículos de los que se compraron a Israel durante el gobierno anterior. Son carros blindados que se usarán en operaciones anticriminales, informa Karen Ceballos. En una ceremonia realizada en la Brigada de Caballería Blindada en Manabí, el presidente Daniel Noboa entregó 45 vehículos David 4x4 y 6 en Bombe 6x6. Fueron comprados a la empresa israelí Elbit Systems en noviembre de 2022 como parte de un paquete de 137 vehículos adquiridos por $65 millones durante el gobierno de Guillermo Lasso. Sepan que no vamos a detenernos, que vamos a seguir peleando, que este gobierno está dispuesto a jugarse la vida junto a nuestros valerosos militares y policías hasta triunfar en este conflicto en contra del terrorismo. Mientras vemos países hermanos que sufren narcodictaduras, nosotros luchamos por evitarlas. Mientras en países hermanos vemos militares del lado de la delincuencia, nuestros militares luchan en contra de la delincuencia.
No se precisó las zonas en las que operarán los blindados, solo se mencionó que se destinarán a operaciones antidelincuenciales. Vehículos que son adaptados a la versatilidad que exige y demanda las operaciones del combate urbano. Estos vehículos cuentan con puertas automáticas y blindaje que resiste ataques de fusil y una autonomía de 400 kilómetros por tanque antes de abastecerse de combustible. Estas llantas tienen una característica especial, se llama alveolar. Soporta cualquier tipo de impacto y no son desinfladas inmediatamente para que puedan llegar a un lugar seguro y puedan continuar con su misión. En los carros David pueden movilizarse 8 uniformados, mientras en los Embombe 11 tripulantes. Un siguiente lote de vehículos está previsto que arribe al país en noviembre. Y estos vehículos blindados que ahora están en manos de las Fuerzas Armadas fueron adquiridos en el último semestre de 2022. Son 137 que llegan mediante varias entregas. Francisco Garcés detalla los pormenores de esa compra. Durante la ceremonia de entrega de los vehículos blindados en Manabí, el presidente Daniel Noboa hizo una declaración inesperada. Los 51 vehículos blindados que hoy entregamos estuvieron parqueados, sin uso, y no podemos permitir que los recursos del país se desperdicien de esta manera. Es verdad que esos vehículos permanecieron desde enero en la Brigada de Caballería Blindada en Manabí, pero el mandatario no explicó que esos blindados no podían ser recibidos por el Estado porque aún no estaban listos. Ese fue el primer lote de un total de 137 vehículos comprados en la segunda mitad del 2022 durante el gobierno de Guillermo Lasso por $65 millones. El contrato con la empresa Elbit Systems ordenaba que el primer lote de blindados llegue en agosto de 2023. La proveedora no los entregó y lo justificó por la guerra entre Ucrania y Rusia y el conflicto entre Israel y el grupo Hamas. Esas guerras alteraron la industria militar en el mundo. Después de que llegaron al país, la empresa proveedora terminó de ensamblar los accesorios exigidos en el contrato. Luego se hicieron las pruebas de funcionamiento que debían completarse en el país con los ajustes por las condiciones del terreno y de la altura. Y solo cuando concluyeron, los vehículos debían ser recibidos por el Ministerio de Defensa como ejecutor del contrato. No se sabe cuándo el ministerio firmó el acta de recepción de este primer lote, porque el segundo deberá ser entregado a finales de año. El presidente no precisó a qué hacía referencia cuando dijo que estuvieron parqueados y sin uso, ni quiénes son los responsables, porque todo esto sucedió en su gobierno. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, negó haber recibido recursos de empresarios para la campaña electoral. Compareció de forma virtual ante una de las comisiones legislativas de la Asamblea, donde aseguró que el gobierno le negó su solicitud de días de descanso. Patricio Díaz con las declaraciones de la funcionaria. La vicepresidenta Verónica Abad negó que recibió dinero para la campaña electoral en la que fue electa junto a Daniel Noboa. Lo dijo este miércoles al comparecer ante la Comisión Ocasional de la Asamblea, que investiga irregularidades en la administración pública. La convocaron porque el secretario de la administración, Arturo Félix, dijo en una entrevista que empresarios denunciaron que ella les solicitó recursos para la campaña electoral, a nombre del entonces candidato Daniel Noboa, y que eso provocó el distanciamiento entre ambos. La vicepresidenta respondió a la acusación virtualmente desde Israel. Jamás he recibido dinero de ninguna naturaleza a nombre del señor Noboa, ni de la campaña, ni he manejado fondos de campaña, ni públicos ni privados. En este caso de binomio es el presidente quien debe responder. Yo no. A mí jamás se me ha encargado un solo dólar de la campaña. Arturo Félix también fue convocado, pero no compareció. La vicepresidenta lo acusó de ser parte de la persecución que según ella existe en su contra. Para probarlo, dijo que se le quitó incluso la seguridad y no se le aprobó un plan que en ese sentido presentó hace 5 meses. Responsabilizó al gobierno por su vida. Aquí estoy sola, manteniéndome con mis hijos en una guerra, esperando misiles a que nos caigan nuevamente. Porque el escalamiento de la guerra conoce el mundo entero. La comisión está conformada por 5 legisladores, uno de cada bancada. La representante del oficialismo no asistió. Los otros 4 se solidarizaron con ella, que insiste en acusar al régimen de presionarla para que deje el cargo. Pero dijo que resistirá. No voy a ceder ante tanto atropello.
Voy a respetar el equilibrio y el orden constitucional, como lo dije el momento que salí del Ecuador. Por eso estoy aquí. Esta comparecencia será parte del informe que la comisión remita al Pleno sobre si existen o no irregularidades en la administración pública. Maduro. Se agrava su dictadura. El candidato presidencial opositor en Venezuela, Edmundo González, desafía al régimen de Nicolás Maduro. Decidió no presentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia, que lo emplazó a entregar documentos electorales. González asegura que no se someterá a un proceso inquisidor. Este miércoles, en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, se realizaron audiencias a las que asistieron representantes de partidos políticos en el curso de la auditoría que el organismo, controlado por Nicolás Maduro, hace de las elecciones del 28 de julio. Fue Maduro quien pidió este procedimiento, buscando una sentencia que lo declare vencedor y que sustente la proclamación que hizo el Consejo Electoral un día después de los comicios. A la 1 de la tarde debía comparecer Edmundo González, candidato de la plataforma unitaria que representa a la mayoría de la oposición y que insiste en que ganó con casi el 70%, pero decidió no ir. González rechaza que un supuesto trámite de verificación se esté dando en un organismo que no es competente. Y en una carta publicada en redes sociales dice: si llegare a acudir ante la sala electoral, lo haría en situación de absoluta indefensión, porque el trámite no se corresponde con ningún procedimiento legal contemplado en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia u otra ley sobre la jurisdicción electoral. El ciudadano Nicolás Maduro Moros ha dicho públicamente que si no comparezco incurriré en responsabilidades legales y que si comparezco y consigno copias de actas de escrutinio, también habrá graves responsabilidades penales. ¿Es este un procedimiento imparcial y respetuoso del debido proceso? ¿Estoy ya condenado por anticipado? Quienes sí asistieron fueron altos representantes de partidos políticos de oposición que apoyaron a Edmundo González, movimientos que aparecieron en la papeleta electoral. Uno de ellos, Manuel Rosales, del partido Un Nuevo Tiempo. Él dijo que fueron sometidos a un intenso interrogatorio, pero que ratificaron la necesidad de que el Consejo Electoral publique las actas con los resultados. En razón del valor más importante que tiene la democracia, que es el voto. Y la gente exige respeto al voto, exige respeto a los resultados. Mientras que Edmundo González justificó su ausencia, además, señalando que presentarse hubiera sido poner en riesgo su libertad. Más aún desde que la Fiscalía lo investiga junto a la líder opositora María Corina Machado por supuesta usurpación de funciones e incitar a la insurrección. Nicolás Maduro arremete contra su disidencia por rechazos a los dudosos resultados electorales que le dieron como ganador. La llamada Operación Tuntún consiste en perseguir a opositores, sacarlos de sus casas, detenerlos e incluso procesarlos por terrorismo o traición a la patria. Más detalles de estas acciones con Merlis González. Bueno, están ingresando a mi hogar de manera arbitraria. Con una transmisión en vivo por Instagram, María Oropesa, directora del comando de campaña de María Corina Machado en el estado portuguesa, dejó constancia de lo que ocurría en su casa. Yo no hice nada malo, yo no soy una delincuente. Funcionarios del régimen de Nicolás Maduro violentaban la entrada para capturarla. Luego de varios minutos lograron romper la cerradura y se la llevaron. María Corina confirmó la detención con un mensaje en X. El régimen acaba de llevársela por la fuerza y no sabemos dónde se encuentra. La secuestraron. Le pido a todos dentro y fuera de Venezuela que exijamos su libertad inmediata, dijo. Es la cacería de brujas. La activista opositora fue arrestada solo horas después de que publicara un video denunciando la Operación Tuntún, llamada así por la forma en que los agentes golpean la puerta de las casas de opositores en una nueva ola represiva. Sabemos perfectamente que lo que ellos están haciendo es de secuestrar, de desaparecer forzosamente a los ciudadanos, incluso de golpear hasta la muerte, nos demuestra que evidentemente enfrentamos la tiranía más cruel que se ha vivido en la historia de América de los últimos 40 años. Como ella, cientos de personas han sido secuestradas por la fuerza pública, acusadas de incitar al odio por exigir que se respeten los resultados reales de las elecciones. Este policía llegó a la residencia de un joven.
La prueba de su delito era un video en el que protestaba en la calle. Había pública, ¿verdad? En la manifestación, incitación al odio, ¿Pero dónde está la orden firmada por el fiscal? Fiscal, no, ya tú vas a ver la orden ya. Su familia exigía una orden judicial, pero fue en vano. No la tenían, pero igual se lo llevaron. Nicolás Maduro ha llamado a sus seguidores a denunciar a los disidentes. Dice que son terroristas, que enviará a las cárceles de máxima seguridad. Ya van por 2.229 terroristas capturados, con pruebas. Activistas de derechos humanos denuncian que no solo se han llevado a manifestantes, también han apresado a personas que caminan por la calle o van en algún autobús que es requisado. Si en sus teléfonos tienen mensajes en contra de Maduro, son arrestados. Ya bájese, señor Pinto, por favor, bájese. De igual forma, el presidente de Chile, Gabriel Boric, tampoco reconoce a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones del domingo 28 de julio. Dice no tener dudas de que el régimen de Maduro intentó cometer un fraude. No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, si no hubiesen mostrado las famosas actas. Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos además en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela, por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen. Los contribuyentes sujetos al régimen simplificado RIMPE tendrán que cambiar las fechas para su declaración de impuesto a la renta. Es una de las modificaciones hechas en la última reforma al sistema emitida por el Servicio de Rentas Internas. Francisco Garcés detalla las fechas. Cerca de 500.000 contribuyentes que están sujetos al régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, RIMPE, deberán declarar su impuesto a la renta entre abril y mayo y ya no en marzo como se hizo este año. Es uno de los cambios que consta en el último reglamento emitido por el Servicio de Rentas Internas. Las sociedades sujetas al RIMPE deberán pagar el impuesto del 10 al 28 de abril. La fecha dependerá del 9º dígito de la cédula, es decir, si el número es el 1, se debe pagar el 10 de abril. Para el 2 se pagará el 12 de abril. El número 3 le corresponde el 14 de ese mes. Al dígito 4 el 16 de abril, al 5 el 18, al dígito 6 el 20 de abril, para el 7 será el 22 de abril, al número 8 le corresponde el 24 de abril, para el 9 el 26 de ese mes y al dígito 0 el 28 de abril. Para las personas naturales y negocios populares la metodología será la misma. El reglamento aclara las actividades que no pueden ser sujetas al régimen simplificado. Entre ellas están los servicios profesionales que se definen como las actividades prestadas por personas con título de tercer nivel o más. También quienes reciben rendimientos financieros, regalías o ingresos de actividades como el alquiler de propiedades y las personas naturales con trabajos en relación de dependencia. El RIMPE establece 2 categorías de contribuyentes. Los negocios populares, que son los que reportan hasta $20,000 de ingresos anuales, y los emprendedores que reciben entre $20,000 y $300,000 al año. Con el nuevo reglamento, el SRI podrá cambiar la condición de negocio popular a emprendedor cuando aumente sus ingresos. Pero al contrario, el contribuyente debe pedirlo y el SRI analizará cada caso. Quienes estén en la categoría de negocios populares deberán llevar un registro de ingresos y gastos y podrán seguir entregando notas de venta impresas. Los emprendedores, en cambio, deberán llevar contabilidad completa y entregar facturas electrónicas. La Asamblea pide al gobierno declarar la emergencia sanitaria por la contaminación con metales pesados hallados en alimentos como la canela en polvo. Además, el Pleno pide a la Fiscalía investigar a la Agencia de Control Sanitario por posibles irregularidades. Patricio Díaz amplía la información. La Asamblea pide que se declare emergencia sanitaria por plomo en los alimentos. Este lunes, 120 legisladores coincidieron en la necesidad de que el gobierno realice esa declaratoria para cuantificar qué porcentaje de la población fue afectada por la contaminación de metales pesados en los alimentos. Esto resulta de una investigación realizada por la Comisión de Salud sobre los controles a los productos alimenticios en los que se detectó presencia de metales pesados, marcas de canela en polvo, nuez moscada y salsa de tomate, entre otros.
La mesa recibió más de 70 documentos, entre resultados de laboratorio, informes de control, actas de medidas y alertas. Se suman las comparecencias de las autoridades y exautoridades del ARCSA y la Universidad Católica, que también realizó pruebas. El informe destaca que antes de 2024, cuando se dio la alerta de plomo en canela en polvo, los controles con análisis de muestra eran menores. De 942 en 2023, pasaron a 719 en el primer trimestre del año, lo que no permite conocer los tiempos de contaminación y, por lo tanto, la cantidad de personas que pudieron ser afectadas. Según el informe, la contaminación pudo darse al ser molida la rama de canela, en un intento por aumentar el peso y valor contaminándola con cromato de plomo. Los asambleístas visitaron los laboratorios de la Agencia de Control ARCSA y encontraron que no cuentan con la capacidad técnica, presupuestaria y logística para cumplir con su labor. Por eso la Asamblea pide al Gobierno y al Ministerio de Salud que fortalezcan esa institución. Pero también piden a la Fiscalía que investigue cómo se otorgaron certificaciones, si hubo encubrimiento, y que indague si existe una red de corrupción en la agencia. La Contraloría le pide un examen especial. El informe aprobado por el Pleno solicita igualmente al INEN incluir una leyenda en los alimentos que diga que están libres de plomo. El Ministerio de Producción trabaja en un estudio técnico para enfocar los beneficios tributarios en los carros híbridos que reducen significativamente el consumo de la gasolina. El gobierno deja de percibir 140 millones de dólares al año por los incentivos a ese tipo de autos. Adriana Bermeo sigue el tema. El gobierno tiene en la mira los beneficios tributarios que se aplican a vehículos híbridos que siguen contaminando. El Ministerio de la Producción respondió en efecto a Televistazo que está realizando un estudio técnico para enfocar los incentivos únicamente en los autos que aporten de forma significativa a la reducción en el consumo de combustible y, en consecuencia, en la emisión de gases contaminantes. La respuesta del Ministerio tiene que ver con la carta enviada por la Cámara de la Industria Automotriz que pidió eliminar esos beneficios a los autos que se venden como híbridos sin serlo. Hay una competencia que termina siendo injusta para la industria nacional. Un vehículo que se ensambla en el país paga impuesto a los consumos especiales y tiene una exoneración de los impuestos arancelarios siempre que cumplan un objetivo del contenido nacional. En el país no hay distinción entre los 3 tipos de vehículos híbridos que se comercializan. Tienen los mismos beneficios, no pagan impuesto a los consumos especiales ni aranceles, a pesar que solo 2 de ellos transitan con el motor eléctrico. Los más vendidos son los que más contaminan. El 83% son microhíbridos. Utilizan el motor eléctrico solo para el encendido y en adelante funcionan como un vehículo a gasolina. Por ello, el Ministerio de la Producción no considera consecuente que reciban el mismo incentivo que los vehículos híbridos con una mayor autonomía eléctrica. El gobierno busca garantizar la asignación efectiva de los beneficios arancelarios. Una vez que esté listo el informe, el Ministerio de Economía deberá emitir un dictamen de factibilidad por el impacto que implica para las finanzas públicas. Por esos beneficios, según la Cámara de la Industria Automotriz, el Estado deja de percibir 140 millones de dólares. Finalmente, la propuesta será analizada por el COMEX, un cuerpo colegiado conformado por 5 ministerios y una secretaría. Mediante votación, decidirá si aplica una clasificación de vehículos híbridos para obtener los incentivos. Un barco militar ruso llegó a Venezuela en medio de las tensiones por el cuestionamiento triunfo electoral de Nicolás Maduro. El buque escuela Smolny de la flota del Báltico arribó al puerto de La Guaira como parte de un acuerdo de cooperación entre ambos países, luego de pasar varios días en Cuba. El gobierno venezolano dijo que la tripulación participará en varios eventos para fortalecer las relaciones con Moscú. Se trata del tercer barco de la Armada rusa en arribar en el país caribeño en las últimas semanas. El narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, que fue arrestado en Estados Unidos, será trasladado de la prisión del Paso, Texas, hasta Brooklyn, Nueva York. Allí será enjuiciado en la misma Corte Federal donde sentenciaron al Chapo Guzmán. Zambada, de 76 años, estuvo prófugo casi 50 años en México y era uno de los criminales más buscados por Estados Unidos, que por él ofrecía una recompensa de $15 millones.
Rusia denuncia que Ucrania lanzó un ataque masivo contra su territorio en la región de Kursk, en la zona de frontera. Sería la primera incursión terrestre y aérea hecha por Ucrania en forma simultánea contra suelo ruso, donde se vieron afectados edificios residenciales, bloques de oficinas y otras instalaciones civiles. El presidente Vladimir Putin calificó este hecho como una provocación a gran escala que supone una extensión del conflicto entre ambos países. Y 3 conciertos de Taylor Swift fueron cancelados por amenazas terroristas. Los shows programados para el 8, 9 y 10 de agosto en Austria están suspendidos luego de la detención de 2 hombres identificados como simpatizantes del Estado Islámico que planeaban ataques en la región de Viena. La policía detectó que uno de los objetivos, muy probablemente, era el estadio en el que se iba a presentar la artista. Un centro penitenciario de Brasil ha incluido en su sistema de seguridad gansos guardianes. Los administradores del penal aseguran que son una opción más económica y eficiente para detectar intentos de fuga. Cada mañana en el complejo penitenciario de São Pedro de Alcântara, en el estado brasileño de Santa Catarina, es usual escuchar un alboroto de graznidos. Es parte de la rutina del lugar ver a un grupo de gansos caminando sobre el pasto. La administración del penal decidió comprarlos en reemplazo de los perros guardianes. Los gansos patrullan el perímetro entre el muro exterior y la cerca del patio de la prisión. Son muy territoriales y al detectar a un intruso, arman un escándalo alertando al personal. Señalan que son una excelente adición al sistema de seguridad, que incluye guardias y cámaras de vigilancia. Además, los gansos duermen poco, se enferman menos que los canes y no requieren entrenamiento previo, por lo que es bastante económico mantenerlos. Además, cuentan con libertad de moverse y un estanque para nadar. La penitenciaría, la más grande del estado, con capacidad para 1.300 reclusos, asegura que hasta los perros pueden ceder ante un buen filete. Pero los gansos son insobornables y desde que llegaron los intentos de fuga se han reducido. El exministro de Deportes del correísmo, Raúl Carrión, conocido por el caso Come Cheques, fue sentenciado a 8 años de cárcel por peculado tras una apelación de la Fiscalía. Fabiola Santana con más detalles de este caso. El polémico exministro de Deportes de Rafael Correa, Raúl Carrión, fue sentenciado a 8 años de cárcel por peculado por un tribunal de apelaciones de la Corte de Justicia. En 2021, los jueces Daniela Camacho, Byron Guillén y Walter Macías resolvieron que no podían condenar a Carrión porque los hechos no se adecuaban al delito por el que se lo investigaba. El fiscal subrogante Wilson Toainga apeló esa decisión y hoy tuvo una sentencia acorde a su pedido. Carrión fue acusado de perjudicar al Estado con $152,000 cuando firmó con irregularidades contratos para adquirir implementos deportivos entre 2007 y 2008, cuando apenas iniciaba el gobierno de Correa. Tiene otras 5 sentencias en su contra por delitos como peculado y tráfico de influencias. Sin embargo, no ha cumplido sus condenas porque desde hace 4 años está prófugo. En 2009 fue detenido, pero luego salió con medidas alternativas. En 2020 dejó de presentarse ante la justicia, por lo que se le dictó nuevamente prisión. Es parte de la lista de fugitivos del correísmo. La Corte Constitucional rechazó el pedido del presidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni, para que revise el nombramiento de Mario Godoy como titular del Consejo de la Judicatura. Jacqueline Rodas con detalles de esa decisión. El Pleno de la Corte Constitucional, por unanimidad, falló en contra del presidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni. El pasado 12 de julio, Fantoni pidió a la Corte que revise la designación de Mario Godoy como titular del Consejo de la Judicatura. En inicio se nombró a Dunia Martínez, quien incluso fue convocada por la Asamblea para ser posesionada, pero el correísmo impulsó una segunda votación que cambió el resultado, luego de presiones en la Comisión de Fiscalización y el regreso del consejero Augusto Verduga, quien renunció a su licencia por paternidad. Para Fantoni, lo ocurrido fue un desacato a la sentencia de la Corte Constitucional
que ordenó un procedimiento para elegir al presidente de la Judicatura de la terna enviada por la Corte Nacional, pero los magistrados consideraron que el nombramiento de Mario Godoy no tiene relación con su fallo y por tanto no les corresponde revisarlo. Negaron el pedido. En enero de 2023, en la misma causa, la Corte Constitucional destituyó a los 7 consejeros de participación con Hernán Ulloa a la cabeza. Esta vez no encontró elementos para reabrir la fase de seguimiento que ya fue archivada. La decisión de la Corte se notificó a las partes. Hasta el momento, Andrés Fantoni no se ha pronunciado. En un show gratuito, 3 agrupaciones de bailarines se presentarán en el Teatro de la Compañía de Danza Nacional en Quito. Además, en Guayaquil, el musical Sweeney Todd tendrá sus 2 últimas funciones en el estudio Pulsen. Estefanía Arias con la agenda cultural. Un repertorio de jazz latino, con grandes piezas como Miami Beach Rumba, Descarga Canelón, El Cóndor Pasa, entre otras. El flautista ecuatoriano Carlos Prado se presentará en el auditorio del Centro Ecuatoriano Norteamericano, Centro de Guayaquil. En el escenario lo acompañarán otros 5 músicos. El show gratuito será este jueves 8 a las 18:30. El elenco contemporáneo, el pluricultural y el de ballet clásico estarán en el escenario del Teatro de la Compañía de Danza Nacional en Quito. El espectáculo, denominado La Consagración de la Primavera, Danzares de América, se realiza por el Día de la Cultura, que se conmemora cada 9 de agosto. El show gratuito será este jueves 8 a las 19 horas. Un sombrío musical que narra la escalofriante venganza de un barbero asesino y la señora Lovett, quienes convierten a sus víctimas en empanadas de carne en un ambiente victoriano. Sweeney Todd se presentará en el estudio Pulsen en Guayaquil, interpretada por Rocío Maruri y Jorge Andrade. Las funciones gratuitas serán este miércoles 7 a las 18 horas y 19 horas. Las Fuerzas Armadas encontraron un túnel clandestino en la cárcel El Rodeo en Manabí. En ese reclusorio, 5 presos se fugaron el pasado lunes. En total se reportan 17 fugas en lo que va de este año en todo el país. Informa Bessie Granja. Este es el túnel clandestino que encontraron en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel El Rodeo en Manabí y que conectaba las celdas 11 y 12. El agujero tiene una profundidad de 4 metros y 1,5 metros de ancho. Según información proporcionada por las Fuerzas Armadas, aún estaba en construcción. El hallazgo ocurre 2 días después de que se reportara la fuga de 5 presos en ese mismo centro de rehabilitación social. Pero no es un hecho aislado, porque 11 días antes, el pasado 25 de julio, otros 3 reclusos huyeron en esa misma prisión, por lo que ahora se investiga si el túnel también está vinculado a ambos hechos. En tanto, en Ambato, se fugó un preso que era atendido en el Hospital General Docente. Tras un operativo policial, se logró su recaptura. Desde enero de este año se registran 17 fugas de presos en todo el país. 8 de ellas se produjeron mientras recibían atención en centros médicos públicos. Los hermanos Aquiles, Antonio y Javier Álvarez Enríquez, investigados por el caso AAA, vendieron las acciones de una de las empresas familiares supuestamente vinculadas a una trama de comercialización irregular de combustibles. Se esperaba que el alcalde de Guayaquil aclare el tema este miércoles, pero no realizó su acostumbrado enlace radial. Luisa María Heredia con un informe. Este miércoles no hubo enlace radial con Aquiles Álvarez. El espacio, que es semanal, suele ser utilizado por el alcalde de Guayaquil para hablar de su gestión y también de los temas políticos del Ecuador y últimamente incluso de sus asuntos judiciales. Esto luego de que el gobierno de Daniel Noboa lo denunciara a él y a 2 de sus hermanos, Antonio y Javier Álvarez, por integrar una red de contrabando de combustibles y de que Fiscalía allanara las oficinas de gasolineras Copedesa, una empresa de la familia presuntamente vinculada a la trama. Esta vez se
esperaba que Aquiles Álvarez aclare algunas dudas generadas por información no oficial que ha circulado en redes sociales en los últimos días. La entrada y salida del país de su hermano Antonio, dirigente deportivo, y la venta de acciones de otra de las compañías familiares que es mencionada en la denuncia, Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A. Según el gobierno, esa es otra de las 4 empresas que, al igual que Copedesa, le vendieron sin tener autorización Diesel a Fuel Corp S.A., firma cuyo propietario es José Franco Magallanes, quien hasta la semana anterior fue gerente de la empresa pública municipal de tránsito y movilidad ATM. Una semana después de la denuncia, los hermanos Álvarez Enríquez pusieron en venta sus acciones, como consta en el registro de la Superintendencia de Compañías. Ahora otros familiares, Andrés y Fernando Viteri Enríquez, aparecen como accionistas. Ellos también son propietarios del paquete accionario del grupo Alba 3 S.A., que es una corporación de propiedad de los hermanos Álvarez Enríquez y que agrupa todas las compañías familiares. Para este jueves a las 4 de la tarde está prevista una sesión del Consejo Cantonal de Guayaquil, a la que se espera que asista Aquiles Álvarez. El lunes de la próxima semana se instalará la audiencia para el llamado a juicio de 37 procesados del caso Metástasis que no se sometieron a procedimientos abreviados. Entre ellos constan Ronnie Aliaga, Javier Jordán y también Wilman Terán. Fabiola Santana con más detalles. Luego de que 12 procesados del caso Metástasis obtuvieran sentencias reducidas por aceptar su culpa en juicios rápidos, resta resolver la situación legal de otros 37 vinculados. Este lunes se instalará la audiencia en la que la Fiscalía solicitará al juez Manuel Cabrera que ordene su juicio ordinario y el caso pase a un tribunal de la Corte Nacional. Entre los procesados que serán llamados a juicio están el exasambleísta correísta Ronnie Aliaga, Javier Jordán, a quien la Fiscalía identificó como administrador de los bienes del narco Leandro Norero, y Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, quien sumará un segundo llamado a juicio. También exjueces, exfiscales, exfuncionarios judiciales, expolicías, abogados, entre otros. Los 37 fueron convocados a la audiencia de manera presencial junto a sus abogados y en el caso de los detenidos, el SNAI deberá desarrollar operativos de traslado. El juicio para 5 de ellos quedará suspendido por estar prófugos: Aliaga, Jordán, Cristian Romero, Marcelo Aiza, alias Joyero, y Gilmar Campuzano, alias Yankee, estos últimos abogado, financista y operador de Norero. Los demás enfrentarán penas de entre 7 y 10 años luego de ser juzgados. En Nueva Prosperín, en el noroeste de Guayaquil, la policía allanó 20 casas, algunas con piscinas, jacuzzi, puertas blindadas y hasta 2 caimanes. Una de las viviendas estaba en la cima del cerro, desde donde se alertaba la llegada de los uniformados. Uno de los allanamientos fue en este edificio de 5 pisos en el Cerro de El Fortín, en la Nueva Prosperina, en Guayaquil. En su interior no solo había piscina y jacuzzi, sino que además el inmueble tiene una vista privilegiada. Desde ahí se logra ver la llegada de todos los carros hasta unos 3 kilómetros. La zona es de difícil acceso. Llegar desde la parte baja de la colina a este inmueble le tomó a los agentes 20 minutos. Es el segundo allanamiento al mismo sitio en 2 meses. En ambos operativos decomisaron chalecos parecidos a los usados por la policía. Cerca del lugar, en Monte Sinaí, allanaron 3 viviendas más. En una encontraron una gallera con un amplio patio, que según los agentes era utilizada para las reuniones que realizaban los integrantes de la mafia. Junto a ella estaban 2 casas de caña con sistema de videovigilancia, que fueron destruidas con explosivos. En total, 20 casas fueron allanadas. También encontraron 2 caimanes, armas, dinero, explosivos y decenas de cámaras. 2 personas fueron detenidas. Tiene denuncias por intimidación, es la persona que se encontraba a cargo de aproximadamente 16 casas, de lo que tenemos conocimiento, y cobraban en estos domicilios. 150 uniformados de 3 unidades participaron en el operativo. Niños destruidos por la mafia.
Los establecimientos educativos son sitios donde la mafia recluta a los alumnos que tienen más destrezas. Por ejemplo, los que se destacan en matemáticas son obligados a llevar la contabilidad de las bandas criminales. Un profesor con 7 años de experiencia aceptó la entrevista de Televistazo con una máscara para proteger su identidad. Relata el rol de algunos jóvenes dentro de los planteles donde está enraizada una narcocultura. Los estudiantes idolatran a los cabecillas y se sienten orgullosos de ser parte de la mafia. Los docentes incluso no cuentan con tecnología ni programas que les permitan llamar la atención del alumnado para competir con la mafia. Al contrario, ser más estrictos les significa correr riesgo. Hay estudiantes que han ido tomados, hay estudiantes que han ido drogados, golpeados porque han tenido inconvenientes con otros grupos delictivos, con sus propias organizaciones. Las jerarquías se dan dentro de la organización. Entiendo que tienen que escalar niveles dentro de las mismas y eso a ellos les da cierto poder para ir a una institución educativa y no hacer nada. Parte de su trabajo también es el reclutamiento, evidenciando las habilidades de los chicos. Como les mencionaba, si un chico aprende a manejar moto, ya pueden reclutarlo para hacer trabajos de sicariato. Si un chico es muy hábil, incluso con las matemáticas, pueden reclutarlo para que hasta se haga trabajos de contabilidad dentro de la organización. ¿Por qué? Porque todos esos tipos de habilidades ellos necesitan. Básicamente quienes están operando hoy en día, quienes están haciendo el trabajo sucio, son niños y jóvenes dentro de las edades de 12 hasta 15, 16 años. Porque ellos idolatran ser parte de una organización. Este sentido de pertenencia lo llevan desde el cabello, los tatuajes, la vestimenta que usan. La narcocultura en ropa es utilizar prendas de vestir de una marca en específico, con colores en específico. ¿Por qué? Porque si hemos notado a niños que comienzan a escribir en las paredes el nombre de las organizaciones, como que si fueran fanáticos ahora de esto. Niños bromearse, mi tío está líder, mi tío es yo pertenezco a esto, yo pertenezco a aquello. Si ya van con esa proyección, sabemos que pronto pueden integrar estas organizaciones, porque es lo que les está llamando la atención. Han logrado ingresar armas dentro de los planteles de forma muy sigilosa, pero no las han utilizado hasta el momento. Algunos chicos han consumido, sobre todo en la hora de receso. Los llaman de a uno hacia los baños y de manera muy sigilosa inhalan esta sustancia. Pero venta como tal, dependiendo de la organización, hay muchas que las tienen prohibidas. Porque ahorita su negocio es otro, ¿no? Ahorita su negocio es la extorsión, que recaudan más dinero a través de esto, ¿no? La extorsión a locales o a viviendas. Tenemos muchos casos donde la familia ha tenido que salir huyendo por amenazas directas, porque quizás a un chico lo querían reclutar y lo amenazaron para poderlo reclutar, y al no querer ceder han tenido que salir. Dentro de las jornadas que tenemos, solo un 40% va con el ánimo de estudiar. Nosotros pudiéramos hablarle estrictamente al estudiante, pudiéramos denunciarlo, pero no sabemos a qué nos abstenemos al momento de hacer eso. No sabemos si al salir de la institución alguien nos va a estar esperando. Hay instituciones educativas donde solo hay un psicólogo, el trabajo de él es para más de 1000 estudiantes. Hay mucha precariedad en cuanto a recursos. Le estamos impartiendo a nuestros estudiantes clases como si estuviéramos 20 o 30 años atrás, y donde la calidad educativa también se pierde porque no estamos llamando mucho la atención del estudiante con los nuevos recursos que existen hoy en día, como un proyector, como una computadora. Tenemos chicos que pertenecen a estas organizaciones
y que nosotros los hemos visto que son muy buenos deportistas, se llevan muy bien con el arte, con el dibujo, con la pintura, que si se pudiera en ellos trabajar mucho más estas artes, el deporte, ellos tendrían mucho más recursos para cómo buscar una mejor vida y no integrarse a estas organizaciones. Y mañana seguimos con este especial sobre niños destruidos por la mafia. Vamos a hablar del plaqueo, los tatuajes que tienen los niños y adolescentes que forman parte ya de las bandas criminales. Si se quitan ese distintivo, son descuartizados. Feriado, la desconexión deseada. Festivales de música, gastronomía y luces se preparan para este feriado de 3 días. Valeria Navarro con los detalles de los eventos masivos que se realizarán en diferentes ciudades del país. Luces, música, degustaciones, ferias y festivales. Habrá de todo en este feriado del primer grito de la independencia que inicia este viernes 9 de agosto. En la capital, el Festival de Mapping Quito Luz de América tendrá proyecciones en 7 iglesias y plazas del centro histórico. En el Teatro Sucre, la temática será juegos tradicionales, música y costumbres. Sobre la iglesia San Francisco se proyectarán imágenes arquitectónicas antes de la fundación de Quito. La diversidad de especies de flora y fauna que existen en la Reserva Chocó Andino se dibujará sobre la fachada de la iglesia Santo Domingo. En el Boulevard 24 de Mayo se instalarán globos iluminados. En la Plaza Hermano Miguel y en la calle Espejo habrá juegos de luces láser que estarán acompañadas de DJs. El festival será el 8, 9 y 10 de agosto. Empezará a las 19 horas y terminará a las 23 horas. El horario de trolebús, ecovía y metro se extenderá hasta medianoche. En Cayambe, el 9 y 10 de agosto, se realizará la Copa América del Queso en el Centro de Convenciones Molino. Participarán Colombia, Argentina, Perú, México, Chile, Brasil y Ecuador. Habrá jueces internacionales para catar 100 tipos de quesos, entre ellos mozzarella, fresco, maduro, semimaduro, andino, blandos, camembert, holandés y brie. 80 stands ofertarán 500 productos derivados del queso. La competencia y el festival se realizarán desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En Guayaquil, en el Parque Samanes, se realizará una feria de cangrejales. Habrá 25 puestos de comida junto a otros 1000 stands de comerciantes autónomos. El evento se realizará el 9 y 10 de agosto, desde las 10 horas hasta las 22 horas. En la feria habrá presentación de artistas y una exposición de autos tuning. En Esmeraldas, el sábado 10 de agosto en la playa Atacames, en el sector Las Letras, se realizará un festival de música de reggaetón antiguo. Habrá DJs nacionales y el artista internacional invitado es Berto Trevolclán de Puerto Rico, compositor de los éxitos musicales Gata Fiera, Agárrala y Báilame. El evento será desde las 19 horas hasta las 2 de la mañana. Es gratuito y se espera a 30.000 personas. El show tendrá fuegos artificiales y proyecciones de luces. Será resguardado por la Policía Nacional y agentes de la Armada. Y platos como maduro con queso, bizcocho, cuy y ceviche volquetero son parte de la oferta gastronómica para los turistas en el feriado. En cantones de la costa, sierra y también en la Amazonía se alistan para recibir a los visitantes quienes esperan disfrutar de los deliciosos platos ecuatorianos en este feriado, como nos cuenta Luis Alfredo Zúñiga. A menos de una hora de Guayaquil, Novola espera a los turistas con más de 20 locales de comida y el seco de pato es uno de los protagonistas. Preparado a base de un refrito y acompañado de arroz y maduro.
es uno de los favoritos de los visitantes, quienes también pueden degustar la fritada, el caldo de salchicha o el maduro con queso. Para quienes busquen un locro durante el asueto, el destino es Guayabamba. Esta parroquia rural de Quito ha hecho de este plato una tradición, elaborado con cebolla blanca, papa y leche, ya sea locro de cuero o de queso. Va acompañado de maíz tostado y durante el viaje. En el barrio obrero de Puyo, 20 locales de comida esperan estar abarrotados de turistas que lleguen a buscar el bolquetero, un ceviche local que data de 1965. Contiene chocho, tostado, atún y chifles, acompañado con salsa de ají. Su costo va desde los 5 hasta los $12. De un plato pueden comer hasta 5 personas y de paso tomar agua de guayusa. El chontacuro es un imán para los visitantes, nacionales y extranjeros, que buscan nuevas experiencias en la Amazonía. En el centro gastronómico típico de Archidona, sus 14 locales lo venden frito, asado o al vapor. Destacan platos como el pincho y el maito. Un feriado para disfrutar de la variedad de regiones, paisajes y de sabores que tiene Ecuador. Y este miércoles en la alfombra... Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Mañana en Contacto Directo estarán el expresidente Osvaldo Hurtado para tratar el afianzamiento de la dictadura en Venezuela y sus efectos en la región. Además, Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio, para hablar del año que ya cumple ese crimen y del cual aún no se conoce el autor o los autores intelectuales. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com, información siempre verificada y actualizada con el sello de Televistazo. Buenas noches.